Hola a todos, mi nombre es Javier Obreque y a continuación comenzaremos con las cápsulas centradas en la asignatura de Administración. Para comenzar, les compartiré el material que está disponible en Aula Virtual. Cada vez que ustedes ingresen a su asignatura, se encontrarán con la información referente a lo que nosotros hoy día vamos a ir trabajando, que es la presentación de la asignatura centrada en lo que llamamos nosotros programa de estudio. El programa de estudio establece que van a existir tópicos en los cuales ustedes deberán ir conociendo para desarrollar las distintas actividades evaluativas y también los contenidos asociados a cada uno de ellos. Ahora les mostraré la información referente a los contenidos. Lo primero que nosotros encontramos acá es que para poder lograr una administración efectiva, debemos entender nosotros los principios en los cuales trabaja una empresa. Y para eso comenzamos nosotros explicando lo que es una organización y lo que es una empresa. A partir de esta primera información, nosotros debemos determinar que la organización es un conjunto de personas que buscan cumplir o lograr un objetivo. Y la empresa es una entidad social que busca cumplir objetivos. Entonces, la organización hoy en día no es un concepto nuevo que nosotros no conozcamos. Por lo tanto, es parte fundamental que nosotros empecemos a relacionar el concepto de la organización con lo que es el concepto de la administración. De aquí, nosotros podríamos encontrar muchos ejemplos. Entre ellos, podríamos mencionar cómo los egipcios construyeron pirámides que son tremendas, y que hoy día, ¿no es cierto?, forman parte importante de la cultura egipcia y también son reconocidas a nivel internacional. Entonces, ¿cómo ellos fueron capaces de organizarse y cómo ellos pudieron lograr este propósito? Aquí es donde se mezclan estos dos conceptos, la organización y la administración. Cuando se habla del concepto de la organización, se dice que es una unidad o una agrupación social, pero no toda agrupación social ni una unidad social es una organización. Es decir, aquí nosotros debemos ser capaces de determinar que las unidades o agrupaciones sociales se van a ir generando a medida que se vayan necesitando. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos armar un cumpleaños y ¿qué es lo que hacemos? Nos organizamos, nos agrupamos para poder ver quiénes van a participar, en qué nos van a ayudar, cómo van a interactuar, etc. Pero no toda agrupación social es parte de una unidad social. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si el cumpleaños nosotros lo hacemos en la casa, no necesariamente los que están cerca de mi casa van a participar en el cumpleaños. Aparecen también las formas en las cuales nosotros empezamos a entender por qué las personas se organizan. Y primero vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las organizaciones centradas en las necesidades. Toda persona necesita satisfacer necesidades que son elementales o necesidades consideradas como fundamentales para poder mantener la sobrevivencia.
También tenemos nosotros necesidades espirituales y tenemos necesidades sofisticadas. Pero todo parte de las necesidades. Entonces, cuando hablamos nosotros de las necesidades, debemos entender que una necesidad es la carencia de algo. Por lo tanto, si esa carencia no se satisface, eso podría provocar un problema grave para las personas. La satisfacción de las necesidades individuales se orientan principalmente en satisfacer las necesidades que tiene cada persona en el grado que cada uno requiere o que necesita. Aquí, acuérdense que esto corresponde a las necesidades que son consideradas como fundamentales o básicas. La alimentación es una necesidad básica en la cual nosotros estamos obligados a buscar la manera de satisfacer esa necesidad, de lo contrario, nos podemos morir. Entonces, si hablamos nosotros de la alimentación, algunas personas se sienten bien comiendo determinadas comidas y otros, ¿no es cierto?, van a preferir otro tipo de comida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? La necesidad va a ser siempre la misma, alimentarse, pero los gustos, las preferencias son lo que hacen que nosotros busquemos distintas alternativas para poder obtener un mayor grado de satisfacción o intensidad para satisfacer esta necesidad. Aparece también la forma en la cual nosotros vamos a satisfacer nuestra necesidad. Entonces aquí nos vamos a encontrar con dos cosas. Una, que por un lado vamos a encontrar la necesidad y la otra es que vamos a necesitar recursos para poder hacerlo. Los recursos son todos los bienes materiales e inmateriales que permiten satisfacer una necesidad. Estos recursos son limitados, es decir, cada vez que nosotros utilicemos estos recursos, van a ser capaces de demostrar por qué son limitados. Es decir, por ejemplo, si yo tengo sed, voy a tomar un vaso de agua, pero a medida que estoy tomando el agua, ese recurso se va a ir terminando. Por lo tanto, se genera la relación de que los recursos son escasos o limitados. Sin embargo, las necesidades pasan a ser ilimitadas. Si bien yo me puedo alimentar, es una satisfacción momentánea. En un par de horas más voy a necesitar nuevamente alimentar. Entonces tenemos estos dos enfoques. Por un lado, vamos a encontrar las necesidades que son ilimitadas y por otro lado, los recursos que son escasos o limitados. Partiendo de esta base, las personas nos comenzamos a organizar para poder buscar distintas maneras para optimizar el uso de nuestros recursos. Por lo tanto, debemos entender que las empresas también se van a enfocar en buscar las alternativas para poder satisfacer las necesidades existentes dentro de un mercado y transformar esa necesidad en una oportunidad de negocio. Para eso, las empresas se organizan y se transforman en entidades sociales que buscan, por medio de la inversión en recursos, obtener un producto o un servicio para venderlo, recuperar la inversión de los recursos y generar ganancias. Por lo tanto, las empresas deben tener objetivos organizacionales. ¿Y qué son los objetivos? Es la forma en que esta agrupación busca la manera de obtener una guía que permita trabajar coordinadamente en pro
de lograr este objetivo. Entonces, el objetivo organizacional también está compuesto por una parte que es específica. Al ser específico, se va a centrar en un solo, ¿no es cierto?, enfoque o en una sola mirada de trabajo para que podamos lograr ese propósito. Cada empresa tiene sus propios objetivos. Es decir, si tengo la empresa que vende, por ejemplo, pan, la competencia que también vende pan, ambos van a tener el mismo producto, pero van a tener diferentes objetivos organizacionales. ¿Por qué? Porque cada una de estas dos empresas busca distintos tipos de objetivos dentro del mercado. Entonces, como estuvimos nosotros hablando anteriormente de los recursos, estos recursos, su principal característica es que son escasos. Es decir, mientras más los utilicemos, menos nos van a quedar. Y cuando se genera la escasez, junto con ello se asocia también que mientras más escaso es un recurso, mayor valor económico va a tener. Es decir, mientras menos exista de un recurso, mayor va a ser el precio que se debe pagar por él. Los recursos también tienen, ¿no es cierto?, esta característica de ser limitados por el uso, que es lo que yo les mencionaba. Y también la característica que nosotros debemos tener en cuenta es que los recursos se deben utilizar de manera tal de que nosotros podamos sacar el máximo provecho de ellos. Por eso es que se habla, ¿cierto?, que se deben trabajar al máximo, ya sea de manera eficiente o de manera eficaz. Y por último, tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de considerar que los recursos pasan a ser un concepto genérico. Es decir, aquí no es que yo necesite un recurso en especial, sino que los recursos pasan a ser para todos de la misma manera. El cómo lo usamos, el cómo nosotros los adquirimos, o en definitiva, cómo nosotros vamos a lograr la satisfacción a través del uso de estos recursos, va a depender de la realidad de cada empresa. Los elementos básicos dentro de una empresa, ¿no es cierto?, una organización, encontramos nosotros las personas como ente principal y por otro lado aparecen los recursos, que son todos aquellos recursos que no son personas, pero que nos sirven a nosotros para ir cumpliendo nuestros propósitos, materiales, infraestructura, ¿no es cierto? Pues ahí dice materiales e inmateriales, pueden ser los recursos físicos o los recursos que son intangibles, que son los servicios. ¿Ya? Por ejemplo, yo necesito arrendar un local comercial, que es algo material, y necesito conectarme a una red de internet, eso es un servicio intangible o inmaterial. También nosotros vamos a encontrar las tecnologías necesarias para poder trabajar. Aparecen las tecnologías operativas, las tecnologías administrativas, organizacionales. Las tecnologías operativas corresponden, ¿no es cierto?, a las que van a ir enfocadas en el funcionamiento de las máquinas, y las administrativas se enfocan en el proceso de administrar cada una de las funciones que tiene la empresa: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y en el caso de lo organizacional, tiene que ver con los procesos que se generan dentro de la misma empresa, centrados en la venta o comercialización, fabricación, adquisición o la manera en la cual nosotros vamos a administrar las personas. Por eso es que se habla de las tecnologías organizacionales. ¿Por qué se establece, ¿no es cierto?, este concepto de que la organización o la empresa es un sistema? Debemos nosotros mencionar que la empresa
debe interactuar con otros tipos de sistemas. Si nosotros fuéramos un sistema aparte, un sistema independiente, tendríamos la capacidad de sobrevivir por sí mismo. Pero nosotros necesitamos clientes que no son de la empresa, necesitamos comprar productos por medio de nuestros proveedores que no son propios de la empresa, necesitamos que existan leyes que resguarden nuestras funciones comerciales, que no las administra la empresa. Por lo tanto, se habla, ¿no es cierto?, de que las empresas son un sistema abierto. Por esta razón, se empiezan a generar una serie de conjuntos o partes o elementos que forman parte de los recursos y los individuos, y estos buscan mantenerse y regenerarse a través de las actividades que se generan por las personas y buscando, ¿no es cierto?, nuevos recursos o nuevas intenciones. Por eso es que aquí nosotros lo que buscamos como empresa es generar la interacción para conectarnos con los clientes, los proveedores, y de esa manera se pueden ir generando mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿qué es una empresa? Una empresa es un organismo económico que utiliza recursos y los administra eficientemente para lograr algo, mediante la combinación de capital y trabajo, es decir, factores productivos. Elabora, transporta y distribuye bienes entre los consumidores, de tal manera que, por medio de la inversión del capital en bienes directos o instrumentales, obtiene o pone a disposición, con ayuda del trabajo, bienes de consumo que al venderlos o al trasladarlos le permite obtener nuevo capital em, como porcentaje de la utilidad, y que el objeto se centra en lo que la empresa está buscando de manera permanente. ¿Qué quiere decir este texto? Dice que las empresas son un organismo económico. Por lo tanto, lo que se explica aquí en este texto es que la empresa busca, ¿no es cierto?, la manera de invertir en la compra de recursos para transformarlos en productos o servicios que van a ser vendidos dentro de un mercado a los clientes o a los consumidores, con la finalidad de recuperar la inversión que se generó en los recursos y que además te genere una ganancia. Ese es el principio fundamental que tiene cada empresa que nosotros conocemos. No importa la forma en la cual se presente la empresa al mercado, todas funcionan en base a la misma condición, un organismo económico. ¿Qué otras características encontramos nosotros en la empresa? Es una unidad técnica y económica. Es técnica porque dentro de ella se produce algo o se procesa algo, es decir, entra el insumo, se realiza un proceso de modificación de estos insumos, de tal forma que sale un producto. Y es económica porque realiza un uso eficiente en la asignación de los recursos, debido a que estos son limitados. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Dice que las empresas van a comprar insumos o materias primas y las van a transformar en bienes, ya sean físicos o intangibles. Es decir, si es un bien físico o tangible, es un producto. Si es un bien intangible, es un servicio. Cualquiera de estas dos formas es la que les va a permitir a las empresas generar esta transformación y luego disponibilizar este producto o servicio en el mercado, de tal manera de que se pueda obtener esta recompensa por el trabajo realizado y obtener una ganancia. Lo que tenemos que tener aquí en consideración es que mientras más se utilice un recurso, menos nos va a quedar. Por lo tanto, debemos ser capaces de trabajar de manera coordinada
con las distintas partes o áreas de la empresa para que estos recursos se utilicen de manera eficiente, ya que son limitados. ¿Por qué la empresa es un sistema? Lo dijimos anteriormente. La empresa lo que hace es trabajar de manera sistemática. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de procesos que nos permite a nosotros poder generar una condición de trabajo para transformar, para modificar o para crear nuevas condiciones de trabajo, nuevos productos, nuevos servicios. Al ser un sistema, esto se genera un proceso, ¿no es cierto?, sistemático, es decir, comienza una vez, se vuelve a hacer, se vuelve a hacer, hasta que esto funcione de la manera correcta. Entonces acá, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que al explicar el sistema, la organización se va a dividir en tres partes: un nivel superior, un nivel medio y un nivel inferior. Si trabajamos nosotros sistemáticamente, esto va a ir girando hasta lograr, ¿no es cierto?, la eficiencia en nuestros diferentes procesos. En el nivel superior, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar que en esa parte del sistema se toman las decisiones que son más difíciles y que se genera, ¿no es cierto?, un nivel más estratégico. En la parte del medio, es donde nosotros vamos a encontrar condiciones que nos permitan a nosotros determinar cuáles son las técnicas y procedimientos adecuados para poder generar una operación. Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos las distintas técnicas o formas para poder trabajar. Y en el punto 3, o en la base de la pirámide, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí las funciones principales para la ejecución y el trabajo como tal. Es decir, primero planificamos estratégicamente, miramos las técnicas y generamos la operatividad del trabajo. Las empresas deben estar coordinadas con el sistema. Es decir, el sistema va a estar compuesto por un sistema que es externo y un sistema que es interno, o también conocidos como el macroentorno de las empresas y el microentorno de las empresas. El macroentorno de la empresa, que es lo que está más afuera de la empresa, em, nos permite a nosotros entender que son fuerzas incontrolables. O sea, sabemos que existen, pero no las podemos controlar. Lo que sí, las debemos tener identificadas para identificar también, a través de estas mismas condiciones, si esa condición es algo positivo o es algo negativo. Si es algo positivo, entonces le va a generar oportunidades de negocio a la empresa. Si es algo negativo, le va a generar una amenaza para el funcionamiento de la empresa. Estos factores están compuestos por distintos elementos, entre ellos los factores económicos, los factores sociales y culturales, los factores económicos y competitivos, y los factores tecnológicos. Aquí, cuando nosotros hablamos de estos factores, debemos también incorporar información relevante, como por ejemplo los aspectos políticos y legales. Entonces, desde acá se deriva una sigla que nosotros vamos a ir conociendo más adelante, que se llama el PES. PES, ¿no es cierto? La P, que corresponde a lo político legal, la E, que corresponde a lo económico, la S, que corresponde a lo social y a lo cultural, y la T, que corresponde a lo tecnológico. Pero en algunos casos las empresas se vinculan con una mayor cantidad de factores. Por lo tanto, esta forma de abreviar, que es el PES, se transforma en un PESTAL o en un PESTEL. ¿Qué quiere decir esto? Agregamos a lo que ya habíamos mencionado, a lo político, a lo económico, a lo social y a lo tecnológico,
un quinto factor que es lo ambiental o lo ecológico. Pero también, en algunos casos, las empresas trabajan con 6 factores: lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental y lo legal. Es decir, tenemos 6 puntos de vista que son externos para la empresa, llamados factores, que debemos ser capaces de reconocer y, y ser capaces también de identificar si esas variables nos entregan a nosotros una oportunidad para nuestro negocio o una amenaza. Las empresas también se deben organizar, y estas formas de organizarse se desprenden principalmente en la clasificación de las empresas. Entonces, una empresa va a tener una clasificación dependiendo, primero, en el ámbito geográfico que actúa. Es decir, nosotros podríamos aquí tener una condición de segmentación que nos va a permitir a nosotros saber dónde vamos a interactuar y en qué lugar. También podemos nosotros definir, ¿no es cierto?, la clasificación de las empresas según el tamaño. Entonces, según el tamaño de la empresa, nosotros vamos a tener distintos tipos de clasificaciones. Una, em, una pequeña empresa, em, o podríamos ser una gran empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una directa relación con la cantidad de trabajadores que están vinculados a la empresa. Entonces hablamos nosotros de 4 clasificaciones: una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa. Todo esto va a depender de la cantidad de trabajadores y de los ingresos que tienen las empresas de manera anual para que sean clasificados con cualquiera de estos 4 aspectos según su tamaño. Y según la propiedad del capital, nosotros vamos a encontrar 3 clasificaciones diferentes. El capital es el dinero con el cual la empresa trabaja, por lo tanto, vamos a tener nosotros capitales privados, capitales públicos, es decir, empresas privadas o empresas públicas, y en algunos casos también existe la tercera clasificación, que son las empresas mixtas, donde se genera la combinación entre un capital privado y un capital público. Y por último, según la cantidad de propietarios, que aquí, ¿no es cierto?, es lo mismo que nosotros dijéramos según la cantidad de socios. Vamos a encontrar nosotros empresas que son consideradas como individuales o sociedades, ¿no es cierto?, que lo individual obviamente es una sola persona, un socio, y las sociedades que comienzan desde los 2 hasta un número indeterminado de socios que pueda tener una empresa. Pasos para crear una empresa. Primero, ¿no es cierto?, se debe considerar que una empresa hoy día nosotros la podemos crear de manera autónoma, no necesitamos ayuda, siempre y cuando seamos capaces de seguir ciertos puntos o pasos para poder crear nuestra empresa. Entre ellas, ¿no es cierto?, vamos a ser capaces nosotros de crear una firma electrónica, en la cual nosotros vamos a ir generando la interacción a través de un mecanismo para verificar la autenticidad de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, para crear una empresa, tenemos que nosotros primero determinar el tipo de sociedad que vamos a tener, la cantidad de socios, el tipo de capital, y luego generar, ¿no es cierto?, un desarrollo de la escritura pública, a través de la publicación en el diario oficial, y finalmente la forma correcta, ¿no es cierto?, de que empecemos a trabajar es que esto esté reconocido ante la ley. Y al ser reconocido ante la ley, vamos a tener nosotros un funcionamiento también vinculado a lo que es el servicio de impuestos internos, y también la consideración, ¿no es cierto?, que debemos tener de que nuestra empresa debe estar validada y debe haber sido publicada en el diario oficial. Eso es con respecto a
la primera cápsula introductoria a la unidad número 1.